Iglesia, es un privilegio poder saludarles. Gracias, gracias a Dios que nos da la posibilidad de congregarnos, ¿sabes? Gracias, la verdad, a todos. Me encanta ver algunos rostros, no tan bellos, pero los estoy viendo. No, me quedan unos rostros hermosísimos. O sea, están todos muy bonitos, en serio, muy bonitos. Me encanta que estemos en la casa del Señor, hombre. Es un privilegio que no todo el mundo tiene, ¿sabes? En estos días estaba leyendo como las persecuciones que ha pasado la iglesia, y en un punto decía que a la iglesia la mataban por seguir a Jesús. Y nosotros hoy tenemos la libertad. Yo le decía al Señor, gracias, porque tenemos diferentes versiones de la Biblia, tenemos diferentes puntos de predicación en la ciudad a los cuales usted puede ir, tenemos una iglesia a la cual pertenecer, y esto es lo mejor que puede pasar, que nosotros tengamos, por la misericordia del Señor, un lugar en donde congregarnos. Ayúdenos a orar mucho. Hoy tenemos el día 27, ¿sí?, de los 153 días de ayuno que estamos haciendo. Esto no voy a dejar de decirlo, porque es donde Dios nos va a dar la victoria para poder conseguir todos los recursos para poder pagar este lugar. Yo estoy muy convencido en mi corazón que Dios lo puede hacer. Nos quedan 126 días en los cuales podemos seguir ayunando y orando. El ayuno que Dios te muestre, como lo quieras hacer. Recuerden que todos los sábados toda la iglesia está en ayuno, pero estamos haciendo el aseo del templo. Ahí yo esperaba un amén. Porque uno puede ayunar y coger un trapero, eso no es pecado, eso se puede hacer. Entonces, de 8 a 11 de la mañana todos los sábados, hasta el sábado 26 de agosto, porque el domingo 27 es el día que cumplimos supuestamente el plazo, y le estamos pidiendo al Señor para que nos ayude con todo lo que es pertinente a este lugar. Entonces, enaltezco nuevamente a las personas que ponen este lugar bonito, las personas que hacen el aseo, que trabajan con las puertas, que ponen señales, que ponen el sonido en la parte de atrás. Eso tienen que hacerlo ellos. Pastor, toca traer unos andamios y colgar el videobin. Yo soy muy alto, pero le temo a las alturas. No, y es diferente. Si yo me llego a caer de un andamio, yo caigo y abro hueco. Peso 120 kilos, hermano. O sea, yo no puedo exponerme a esas cosas. Entonces, yo siempre he dicho que el pastor Jonathan, nuestro pastor, o de pequeño trabajó en un circo, o él le gusta esas cosas allá, entonces que se suba él, ¿cierto? Y yo no. Entonces él es el que se encarga de esto. Con el hermano Luis Eduardo hicieron un trabajo bellísimo. Entonces, gracias por toda la gente que siembra dinero, pero que siembra su esfuerzo, que siembra su trabajo para poder tener este lugar así bonito, y lo que nos falta por embellecer, porque siempre hemos pensado que si es para el Señor hay que hacerlo con la mejor calidad. Esa va a ser la premisa. Mientras yo sea el pastor, siempre que es para el Señor hay que hacerlo de forma sabrosa, ¿ok? Hay que hacerlo de forma calidosa, porque es para el Señor. ¿O no, hermano Raúl? Toca. Lucas capítulo 22. ¿Por qué voy a predicar de Lucas capítulo 22 entendiendo que ya Semana Santa pasó? Porque yo entiendo que esta semana de la pasión del Señor Jesucristo es muy corto para predicarlo únicamente el domingo de Ramos, conozcámoslo así, o el domingo de Resurrección. Necesitamos predicar un poco más para entender que su muerte nos dio vida. Y por eso hoy tomaremos a Lucas capítulo 22. Hace 15 días lo hicimos según la visión de Juan, hace 8 días según la visión de Mateo. Hoy vamos a tomar el mismo texto, pero con el énfasis que le da Lucas. ¿Ok? Entonces Lucas capítulo 22, entendemos que leemos la palabra con la dirección del Espíritu Santo, y le pedimos al Señor que saque cualquier idea preconcebida de mi cabeza, y que únicamente sea el Espíritu Santo quien tenga hoy la potestad de decir lo que tiene que decir. Lucas capítulo 22 versículo 31, leemos con la dirección del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 22:31 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Nada, respondieron ellos. Y les dijo: pues ahora el que tiene la bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo de la siguiente manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de la turba, y se acercó hasta el Señor Jesús para besarle. Entonces el Señor Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo el Señor Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y el Señor Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Su muerte nos dio vida. Pensemos en agradecerle al Señor Jesús por su muerte en la cruz del Calvario, como lo dije hace 15 o 20 días en la predicación. El día, no porque lo diga yo, sino por la connotación y el significado bíblico. El día más importante de la iglesia es el día que el Señor Jesús resucita, porque si Él no resucita, todo lo que hagamos de ahí en adelante pues sería un sinsentido. Entonces lo más importante es que el Señor Jesús ha resucitado. Pero también tengo la convicción como pastor que estas no son historias para la Semana Santa. Estas son historias para día tras día adecuarlas a nuestra vida y a nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros somos muy metódicos en alguna cosa. ¿Te das cuenta que únicamente comemos mucho pescado en Semana Santa? Porque venimos con la herencia o con la cultura o con lo que sea. Hay en algunas poblaciones que se hacen algunas bebidas en Semana Santa. Entonces Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo comemos especialmente tal cosa, porque desde la abuela venimos que ese día se comía tal cosa. Y así nos hemos vuelto también con la parte espiritual. Entonces nos dedicamos un poco más a la Biblia en esa semana, porque vemos las películas en el televisor, o hay historias, o vemos otra vez la Pasión de Cristo, no sé. Pero son enseñanzas que para todos y cada uno de los días de la humanidad están puestas acá, y no hay que tomarlas únicamente en Semana Santa. Y yo recibo en mi corazón hacer las entregas de los evangelistas, de cómo cada uno de ellos vio la muerte del Señor Jesús y cuál es su énfasis. Y el énfasis de Lucas es una cosa maravillosa, como los otros dos.
Tuvimos Juan hace 15 días, hace 8 días Mateo, y hoy revisaremos a Lucas. ¿Cuál es la urgencia que Lucas ve en el Señor Jesús cuando dice: yo resucito, me les presento a ustedes, pero tengan este encargo? Hoy Lucas lo hace desde la parte antes. ¿Cómo prepararías tú tu muerte? A ver, ¿qué tendrías por importante de decirle a las personas antes de tu muerte? Acá el Señor Jesús está diciendo: hombre, ya me van a matar. O sea, yo hoy voy a ser entregado a muerte. Y el Señor Jesús tiene una urgencia de dejarnos, no sé, como un testamento, si usted lo quiere ver así. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo antes de morir? Y esa pregunta, para irte colocando un poco más en contexto, quiero que te la respondas. ¿Qué dejarías tú en tu testamento? Piensa por unos segundos en esto, porque yo creo que sería lo más importante, ¿cierto? O sea, ¿qué dejarías tú en tu testamento? Te dicen: hoy vas a ser entregado a muerte. ¿Qué quieres dejar en tu testamento? Hermano, yo espero que yo esté en el testamento de algunos de ustedes. Así sea en ese pensamiento, o sea, es una broma aquí como para hablar, pues. Pero yo espero que usted me tenga en su testamento, pues. No para las deudas. Okay, o sea, espero estar ahí, o sea, no es que, o sea, y el responsable de mis deudas es el pastor que tanto me amó, amén. No, esa vaina sí no la vaya a dejar. O sea, por favor. O sea, eso no me corresponde a mí. Pero, ¿qué dejarías de testamento? Esa es una muy buena pregunta. Y bajo esa pregunta vamos hoy a orientar la predicación. El Señor Jesús está dejando su testamento antes de que Judas lo tome preso, porque Judas pues como que se voltearepió. Eso es como que usted sea hincha de Nacional y después empieza a decir: Junior, tu papá. Hermano David, eso no puede pasar, ¿sí ve? Exacto. Entonces Judas dio un cambio tremendo. Y Judas ahora viene a tomar preso al Señor Jesús. Y él les dice: antes de que Judas me coja preso, les digo que lo más importante es esto. Y de esto vamos a predicar hoy. ¿Qué es lo más importante que tienes que dejar en tu testamento acerca de que su muerte nos dio vida? Hay 3 palabras que vamos a aprender hoy, o de las cuales vamos a revisar hoy, o quizá 2. La primera palabra es crisis y la segunda palabra es manifestación. La primera palabra es crisis, reitero, y la segunda palabra es manifestación. Yo hago una pregunta que todo predicador tiene que hacer para saber si el auditorio es adecuado. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha encontrado en alguna crisis? Levánteme la mano. ¿Por qué levantan las manos y los pies, hermanos? No, mentira. O sea, en serio, o sea, todos hemos estado en crisis. Y el Señor Jesús nos dice antes de morir la manera adecuada de manejar una crisis. La palabra del Señor en Lucas 22:39 dice lo siguiente: y saliendo se fue como solía. Dice que estaba desesperado o que lo hizo como regularmente lo hacía. Como regularmente lo hacía. Dice como le era costumbre, dicen las versiones modernas. Acá dice se fue como solía. O sea, perdón hermanos, voy a decirlo en unas palabras un poco mías. El Señor Jesús, sabiendo que lo iban a matar, seguía actuando como si nada estuviera pasando. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, que era su lugar favorito, y sus discípulos también le siguieron. Cuando usted dice que el Señor Jesús estaba de vacaciones, es muy bueno que salga como solía a hacer su oración. Pero ¿sabes qué estaba rodeando esta salida del Señor Jesús a hacer las cosas como Él regularmente las hacía? Si usted lee desde Lucas capítulo 22, los títulos en su Biblia son: complot para matar a Jesús, Judas prepara su traición, institución de la cena del Señor, o sea, cenó con ellos como si nada estuviera pasando. Celebra con ellos pues la Pascua, lógicamente instituye la cena del Señor. Dice que nadie es mayor que nadie, sino que todos somos iguales, y que el que quiere ser primero tiene que ser último. Sencillo. Dice que Pedro le va a negar. Él predice la negación de Pedro. Y después de predecir esto, está la historia que acabamos de leer. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús estaba experimentando mucho dolor, pero actuaba normal.
El Señor Jesús es experto en el manejo de la crisis. Hagamos las preguntas por regla de 3. ¿Sabía el Señor Jesús que Pedro le iba a negar, sí o no? ¿Y se lo dijo con rabia o con naturalidad? Pedro, ¿tú me vas a negar? Para todo aquel que dice: uy, pastor, es que yo veo a ese que me cae mal o a ese que me traicionó y a mí me hierve la sangre, pastor, a mí se me revuelven las tripas, pastor, a mí se me va el apetito, yo lo siento ganas de matar. ¿Cómo el diablo se ha metido tanto en la vida de la gente de la iglesia que deja que una persona, que una situación le quiten la paz? ¿A ustedes no se les hace raro que el día que Judas, cuando Judas viene a traicionar al Señor Jesús, el Señor Jesús lo besa? ¿A ustedes no se les hace raro que Judas en la última cena, según lo que describe Juan, el Señor Jesús moja el pan en la taza y se lo da en la boca? Faltó que le dijera: ¿quién es lindo, Juditas? ¡Mua! Piensa conmigo. Judas le iba a vender o a intercambiar por 30 piezas de plata. ¿El Señor Jesús lo sabía, sí o no? ¿Lo alimentó aún sabiendo eso, sí o no? ¿Le besó aún sabiendo eso, sí o no? ¿Cuál es tu cuento que no puedes soportar? ¿Cuándo vas a aprender a manejar tu crisis? ¿Cuándo vas a dejar de actuar como un loco porque algo no pasa como vos querés? No, y es que yo me desespero y siento que no puedo. No, hermanos. El Señor Jesús habla con Pedro. Vea, yo le garantizo que si uno de nosotros está hablando con Pedro diciéndole que le va a negar, a ver, hagamos una cosa. Cuando vos sabes la realidad de una historia y sabes que una persona te está diciendo mentiras en tu cara, ¿te da rabia, sí o no? Seamos honestos. O sea, que usted sepa la verdad del asunto y que la persona te esté diciendo blanco cuando vos sabes que es negro. Hermano, si hay una cosa que a uno, perdón la palabra que voy a utilizar, si hay una cosa que a uno lo emberraca y le hace hervir la sangre, es que le quieran ver la cara de bobo a uno. Pero en serio, hermanos. O sea, que uno sepa que lo que le están diciendo a uno es mentira. Y Pedro está sosteniendo una conversación con el Señor Jesús. Y Pedro sabe que le está diciendo al Señor Jesús: si te llegan a poner preso en la cárcel, yo iré contigo. Y el Señor Jesús ya por dentro sabía que Pedro lo iba a negar. Y Pedro, colocando la jeta dura, dice que si te llevan a llevar preso, yo voy contigo a la cárcel, Señor. El Señor Jesús le dijo: Pedrito, no, y dijo: no, es más, mi vida pondré por ti. Y el Señor Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Alguno de nosotros ahí le dice: vea, ¿sabe qué, Pedro? Usted sí es mucho guaricho, retrechero, baracunata, no puedo. ¿Sabes qué le dijo el Señor Jesús? Tranquilo. ¿Cuál es tu manejo de la crisis? Porque en la crisis pierde las bendiciones. En la crisis no dejas que Dios haga su trabajo. El Señor Jesús, la lectura que hacemos de Juan hace 8 días, le está lavando los pies a Judas. Y una persona tiene un conflicto con usted y usted dice: no soporto ver esa persona. Dígame 3 líquidos que usted le hubiera puesto en los pies a Judas si fuera Jesús. ¿Usted le colocaría agua sacada de un cántaro como la costumbre judía decía? ¿Qué le pondría usted a Judas en las patas sabiendo que lo iba a traicionar? Gasolina, sí, gasolina, ok. ¿Qué otra cosa? ¿Un qué? Ácido y agua caliente, claro. Espere que voy a hacer una oración que es necesaria. Padre, no le tomes en cuenta esos pensamientos a estos hermanos que yo pastoreo. No, es la verdad. Hermanos, es la verdad. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Jesús, no le limpiamos los pies a Judas, le echamos gasolina, ácido o ¿qué fue la otra? O agua caliente para que se le pelen esas patas. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Le lavó los pies a Judas con amor, como se los lavó a quien no lo iba a traicionar. ¿Cuándo vas a aprender a manejar tu crisis? ¿No te has dado cuenta que la crisis roba la bendición?
que la crisis te hace pelear con tu familia, que la crisis te hace perder dinero, que la crisis te vuelve irracional, que cuando estás furibundo o furibunda o estás ensimismado en este problema como que no pensás. ¿Has hecho reflexiones después de una crisis que has tenido? Y decís, uy, ¿yo cómo fui a hacer esta estupidez? Enojado, tratas mal a tu familia, ¿yo cómo fui a decir esto? En una euforia, en un éxtasis, ¿yo cómo voy a...? O sea, lo que te intento planificar acá, o plantear, perdón, es que la crisis te saca de casillas. La crisis no te deja ser quien regularmente has sido. Y cuando usted entra en un tiempo de crisis, en estos éxtasis, sean positivos o negativos, usted destruye el propósito del Señor en su vida. Hago una pregunta: si el Señor Jesús se deja de llevar de lo duro del momento, ¿qué pasa? Ni a la cruz va. ¿Cómo manejas tu crisis? Por eso la palabra del Señor afirma que nuestras crisis no deben cambiar la manera en la cual nos conducimos. Tu manera tiene que seguir siendo la misma. Ay, pastor, pero es que usted no entiende cuando uno está en problemas. Dígamelo. ¿En serio yo no entiendo? La vida tiene que seguir normal. A mí me aterra cómo el Señor Jesús, sabiendo que Judas le va a vender y que Pedro le va a negar y que los discípulos tienen discusiones. O sea, el Señor Jesús tenía cosas más importantes en las que pensar. Y estos benditos dicen, ay, yo soy mayor que usted, ay, yo sirvo más que usted, ay, yo, lo que nunca pasa en las iglesias modernas. Amén. Eso nunca pasa en las iglesias, ¿cierto? Hermanos. Ay, el pastor utilizó a otro y a mí no me puso a servir. ¿Esas son tus discusiones, en serio? Y el Señor Jesús tiene discusiones con los discípulos, Pedro queriéndole negar, Judas queriéndole vender, Tomás con falta de fe, y se fue en la mañana a orar como solía. El Señor Jesús no apagó el teléfono porque hoy no estoy para nadie, pastor. No. Hoy no, yo voy a silenciar ese aparato porque me tienen pero aburrido. No, él no apagó el celular. Entienda el símil comparativo. El Señor Jesús, ¿sabes qué fue lo que hizo? Seguir haciendo las cosas como solía. Porque el Señor Jesús hoy te quiere enseñar que la crisis no tiene que cambiar tu manera. La crisis no puede cambiar tu manera. La crisis no está diseñada para cambiar tu manera. La crisis está diseñada en tu vida para que la manifestación de Dios llegue a tu vida, no para cambiar tu manera. Es muy en serio, hermanos. Mira, al final de la historia nosotros podemos notar o podemos conocer que la crisis al Señor Jesús no le cambió nada. E incluso es raro, entre más le lastimaban, más le servía a la gente. Es rarísimo. Entonces, si el Señor Jesús actuase como usted y como yo, le hubiera dicho a Pedro, Pedro, lo llevo aquí entre la gaña y la gaña, ¿oyó? A Judas, Judas, lo saqué del llavero. No, ya usted con usted. El día que la iglesia entienda que el mayor y gran mandamiento, ¿recuerdas el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús lo modifica y les dice, amen a Dios como todas las cosas y amen a la gente como yo los he amado. ¿Recuerda que eso dice la palabra del Señor? El día que usted como iglesia entienda por qué el gran mandamiento y la norma y la regla de oro está entre la negación de Judas y la traición de Pedro, usted entendió la vida cristiana. El día que usted entienda eso, el día que usted entienda por qué el Señor Jesús les dice, amen y entreguen su vida por la gente y amen a la gente como yo los he amado. Ese versículo, ¿sabes en medio de qué episodio está? La negación de Judas y la traición de Pedro. Ahí está metido la regla de oro, que es el amor. Si entiendes eso como hijo de Dios, entendiste la vida cristiana. Si entiendes eso, ¿por qué está ahí? No está en la multiplicación de los panes y los peces. No, ahí no hay regla de oro.
tienes que aflorar tu amor cuando Judas te vaya a vender y cuando Pedro te vaya a negar. Ese es el momento preciso para hablar de amor. Y les voy a dar ñapa, les voy a lavar los pies, y les voy a dar ñapa, y los voy a alimentar. Eso significa amor. Que la regla de oro, que es el amor, esté metida entre la negación de Pedro y la traición de Judas. Una crisis bien manejada es lo que permitirá darle cumplimiento a la voluntad de Dios en tu vida. ¿Era la voluntad del Padre que el Señor Jesús fuera a la cruz, sí o no? Porque Él manejó bien la crisis, pudo llegar a cumplir el objetivo. Piensa en qué hubiese acontecido si el Señor Jesús maneja la crisis mal o de manera diferente en ese momento. Ni a la cruz va, ni al cielo va. Piensa conmigo. Aprenda a manejar bien la crisis. No hay muerte en la cruz, no hay cielo y no hay proyecto final de la historia para nosotros como iglesia. ¿Cuándo vas a dejar de desesperarte por los problemas? Si nos desesperamos, ¿resolvemos un problema? A veces lo agravamos más. Cuando estamos desesperados y de afán, no hacemos las cosas bien. Metemos la ropa al congelador, el niño en la lavadora, le echamos sal al tinto. O sea, estamos en otro panorama. Se lo prometo, salga de afán de su casa, sale sin las llaves, sale sin las llaves, sin el celular, deja el niño. Usted se bloquea. Usted en crisis no piensa. ¿Cuándo vas a aprender a manejar correctamente la crisis? ¿Cuándo tu gritería, tu grosería y tu desespero solucionaron un problema? Antes lo aumenta, como dijo la hermana Angélica. Antes empeora todo. Claro que lo empeora todo. Porque en crisis gritas, en crisis no piensas, en crisis estás endiablado. Perdón. En crisis hay una fuerza que te gobierna. No eres tú. Y cuando pasa el momento de éxtasis, cuando pasa el momento de euforia, dices: ¡ay! ¿Yo qué hice? Porque actuaste bajo la crisis. Al Señor Jesús se le venía el momento más duro de la vida del Señor Jesús, y se fue al monte de los olivos como solía. La crisis tiene importancia cuando usted y yo le damos importancia a la crisis. Frases que los cristianos decimos en crisis: si el Señor existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Eso qué va a solucionar? Nada. Pero nada es nada. Antes ofendes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y ese no puede ser contristado. Entonces, ¿cuál es tu problema? Tú puedes llorar, puedes patalear, lo que quieras. Eso no resuelve tu crisis. Sigue haciendo las cosas como solías. Y de hecho, eso es lo que hace al final que el Señor, que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial diga: ellos merecen que yo arregle la crisis. Mira, hermanos, las manifestaciones de Dios llegan poderosamente en los tiempos de crisis. Voy a ser muy cuidadoso, pero muy bíblico con lo que voy a decir. ¿Hay grandes hazañas en la Biblia, sí o no? Les pregunto. O sea, Dios abrió el Jordán, abrió el Mar Rojo, sacó a Lázaro de la tumba, multiplicó comida para la gente. O sea, ¿Dios hizo esto, sí o no? ¿Qué antecedió a eso? ¿Un tiempo de gloria o un tiempo de crisis? ¿Cuál es tu problema con la crisis? Es que hay cristianos que quieren ver el poder y la manifestación de Dios sin el problema. No, degenerados. Vamos paso a paso. ¿Por qué Dios, nuestro Padre Celestial, abre el Mar Rojo? Porque atrás venía ¿quién queriendo matar a Moisés? Faraón. Entonces la gloria del Señor abre el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Faraón te quiere matar. La crisis viene, después viene el poder de Dios. O sea, la manifestación gloriosa de Dios es antecedida por un problema. Sino que hoy en día en las iglesias predicamos unas cosas rarísimas. Perdón, pero en las iglesias hoy predicamos unas cosas rarísimas.
Y que Dios nos ve desde el cielo diciendo: esto están hablando por ahí del Corán, de otra cosa, pero de la Biblia mía no es. Porque en las iglesias le decimos a la gente: ¿cuántos quieren experimentar el poder de Dios? Y la gente dice: amén. Tienes que estar en problemas para que la gloria del Señor se manifieste. Estos no son mensajes tan populares, pero son bíblicos. Esto no levanta mucho amén y mucho aplauso, pero es bíblico. Vos tenés que, o sea, para que Dios haga algo glorioso, tienes que estar en un problema. Por eso el creyente no se queja de la crisis, la abraza. El creyente no se queja del problema, dice gracias al Señor por la dificultad. Claro que sí. Dije que el creyente abrazaba el problema. Y algunas hermanas abrazaron al hombre que tienen al lado. No, hermano, eso no es siervas. O sea, no, pero por favor, no. De otros problemas. Uy, iglesia, ustedes cambien o la cambien. Dice que uno abraza su crisis y la hermana dice que sí, papito, venga. No, o sea, ¿qué les pasó? O sea, tranquilos. O sea, problemas y crisis, otras cosas, pero no abrace al que tenga a su lado. Ese no es el problema. Pero mira, piensa conmigo. Si el creyente manejara mejor la crisis y no empezara a quejarse de la crisis, más rápido le llega la respuesta. Pero perdemos tiempo en quejarnos de lo malo que nos pasa. Hermano, vea, si el Señor da la visión, Él da también la provisión. Si Él te mete en una situación, es para ver su gloria. No es ni porque estés endemoniado, ni porque hayas pecado. Hay cosas que van a pasar en su vida, y Dios permite que esto pase a tu vida para poder manifestar su poder y su gloria. No porque estés mal, es porque Él quiere hacer que tu corazón crezca. Tiene que ver con esto. Pero mete creyente en crisis y el problema tan bravo. Dudan de Dios, se van de la iglesia, no se congregan más, dicen que Dios es mentiroso. Yo no entiendo qué pasa. Siempre que hay una crisis viene la manifestación de Dios. Por eso yo cada vez que me meto en un problema o que estoy como en una crisis digo: yo sé que pronto viene tu rescate, porque bíblicamente es así. Dios levanta una lideresa, Dios levanta un líder, Dios muestra su poder cuando hay problemas. Cuando brota Gedeón en la Biblia, venían los madianitas y los amalecitas, saqueaban la ciudad y Dios levantó a Gedeón. ¿Recuerdas? ¿Y por qué Gedeón fue tan glorioso? Porque había una crisis. Las crisis bien aprovechadas por los hijos de Dios son lo que te permite que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Entonces, algunos predicadores no tendríamos que decir cuántos quieren sentir el poder de Dios, sino cuántos están dispuestos a atravesar la crisis. Y lo verá que ahí el amén baja. El amén baja. El amén baja bastante. Porque la gente quiere el poder de Dios sin el mecanismo para que Dios manifieste su poder. Y eso no pasa. Crisis. Y la segunda palabra es manifestación. Para hablar de manifestación, yo voy a leer Lucas 22:44 en adelante, hablando de manifestación. Porque lo que la Biblia quiere que nosotros aprendamos es que la manifestación de Dios es una consecuencia, no algo que nosotros pedimos únicamente. ¿Se puede pedir? Sí. Pero bíblicamente la manifestación de Dios es una consecuencia de nuestro actuar. Porque es que queda muy fácil usted portarse mal, alejarse mal de Dios, portarse mal, no llevar una vida piadosa, y cuando tenga un problema, hace la fácil. Decir: si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el África? ¿En serio, hombre? O sea, no te congregás, vivís tu vida como se te da la gana, y cuando tenés un problema sí tenés la gallardía de decir: ay, si Dios existe, ¿por qué me pasa algo malo? O sea, ¿en serio? Vea, iglesia, la manifestación bíblica es una consecuencia de tu manera de vivir, no una cosa que únicamente pidas en oración. Antes de leer el texto, expliquemos algo.
¿Dónde dice la Biblia que tiene que ponerse el vino nuevo? Ok, en un odre nuevo. Porque si yo pongo una bebida de alta calidad y pureza en un odre o recipiente que no esté altamente puro y limpio, la pureza del líquido que va a ser contenido rompe, es lo que explica la Biblia. Por eso tiene que ser así como el vino tiene que estar nuevo, el odre tiene que estar. Lo que pasa es que algunas veces en la iglesia se quiere lo nuevo de Dios con un odre viejo y no funciona así. Ay, Señor, ¿tú por qué no te manifiestas en mi vida? El día que Dios se te aparezca y te va a decir, ¿en serio me estás preguntando por qué? O sea, ¿en serio pues? Ay, Señor, yo quiero que me vaya bien. Y Dios te va a decir, pero una cosa es lo que vos querás, pero otra cosa es que tu conducta diga que te tiene que ir bien. Iglesia, mira, la manifestación es una consecuencia, no es algo que únicamente se pida en oración. Vamos a leerlo. Lucas 22:40, leemos al 42. Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, arréglame mis problemas. ¿Dijo eso? Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús tenía un lugar para orar. El Señor Jesús oró. El Señor Jesús se puso de rodillas y el Señor Jesús pidió por la voluntad del Padre. Yo podía demorarme mucho hablando de cada uno de estos pasos, pero únicamente te digo que el Señor Jesús tenía un lugar. Nosotros no le creemos mucho al lugar, pero la Biblia sí habla mucho de los lugares. Si usted en su casa se acostumbra a hacer la oración siempre en un mismo sitio, el día que usted pasa por ahí y lleva algunos días sin orar, cuando usted esté limpiando y haciendo el aseo de ese sitio, ¿qué cree que viene a su mente? La oración que usted hacía en ese lugar. El Señor Jesús, por lo general, siempre cogía al mismo pedacito. El Señor Jesús no dijo: ay no, pastor, algo que oxigene, pastor. Siempre lo mismo, pastor. No, ay, no, algo que oxigene, pastor. No. Él cogía para el mismo monte, por lo general. Esto parece muy tonto, pero es muy cierto. Si usted su devocional lo hace en el estudio de su casa, el día que usted se levante tarde y no haga devocional, usted llega en la noche a la casa y pasa por el estudio y que dice: ay, Dios mío, no hice devocional. Es que el lugar hasta te sirve. El Señor Jesús tenía un lugar, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús oró, pero aparte de orar, lo hizo puesto ¿en qué? En las rodillas. El dueño del mundo puesto de rodillas. Y usted ora con la baba seca, sin bañarse, lagañoso, con la cobija hasta el cuello, poseído por cobijas y sabanás. A mí esto me aterra. Mira, el Señor Jesús tiene unas cosas que uno dice: ¿cómo? ¿Ustedes entienden que el Señor Jesús, siendo el dueño de todo, se puso de rodillas para orar al Padre? Y muchas veces nosotros le oramos al Padre sin devoción y sin la reverencia que Dios merece. El Señor Jesús, el dueño de todo, puesto de rodillas. Esto es loquísimo. Pero aparte de colocarse de rodillas, y es donde me voy a concentrar, pidió por la voluntad del Señor en su vida, no únicamente por sus caprichos. Voy a decir quizá lo más impopular de este culto. Dios no está obligado a cumplir todas tus oraciones. A mí me da pena si a usted, la iglesia de donde viene, le han enseñado esa vuelta. ¿Cómo se borra en un computador con control al suprimir? Haga eso en su cerebro. Eso no es bíblico. No es bíblico. No, muy bonito. Ahora Dios es el que cumple tus caprichos, pues.
O sea, ¿quién te enseñó que todo lo que ores, Dios te lo concede? Ay, pastor, hay que tener fe. Yo le aseguro, aquí lo predicamos el viernes, yo le aseguro que la oración que el Señor Jesús le hizo a papá para no ir a la cruz, el Señor Jesús la hizo con fe. Yo le aseguro eso. Yo le aseguro. Cuando él le dijo, Padre, si es, o sea, ¿el Señor Jesús tenía fe, sí o no? O sea, cuando el Señor Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esa oración lleva fe. Yo hago una pregunta, ¿Dios le contestó positivamente al Señor Jesús su oración? No, hermanos. Porque Dios no se mueve únicamente por tu oración, Él se mueve por su voluntad y propósito. Si a usted le toca escoger entre hacer una oración con fe y estar en el centro de la voluntad del Señor, escoja la segunda. Porque muchas veces lo que usted pide no es lo que Dios le quiere dar. Total. Pues yo ya estaba casado. Yo ya estaba casado. Y un día llegó una hermana a la iglesia, estábamos en el otro local. Esto pasó. Y yo estaba predicando. Y Natalia estaba al lado de la hermana. Y la hermana se paró y me vio predicar y dijo, un negro así es el que yo quiero para mi esposa. Ella estaba orando por fe, pero no se podía. Eso pasó. Y después pues yo la saludé, la hermana no sabía que yo era casado, lógicamente. Y después, ay, le presento a mi esposa. Y la hermana, ay, pastor, le presento, pues ella me presentó a la hija, lógicamente, pero al final sabe que Nata es mi esposa. Pues, ay, ¿qué pasó aquí? Y yo creo que la hermana le dio control al suprimir a esa oración que hizo. Eliminó. Vea, iglesia, esto es muy sencillo. Y voy a predicárselo así porque así usted me entiende más. El Señor Jesús está de rodillas. Su sudor y su sangre entremezclados llevan sangre. Estaba dejando la vida en la oración. Y el Padre Celestial tuvo que decirle que no. Viéndolo ensangrentado y llorando, le dijo, no te puedo conceder eso porque mi voluntad es que vayas a la cruz. Hagamos la pregunta ahora para nosotros. Si viendo a su hijo primogénito tuvo que decirle que no, ¿crees que Dios te puede llegar a decir que no en un punto de tu vida? ¿Sí o no? Claro. A mí se me vino la idea el viernes de hablar de cuando el apóstol Pablo le pide al Señor Jesús que le quite el aguijón. Y el apóstol Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea, de Mateo hasta Apoca, el que escribe más es más de la mitad. Y un día tenía como un aguijón. Un día tenía como un aguijón y le dijo al padre, quítame el aguijón. Y el papá le dijo, no te lo quito. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía fe, sí o no? Y él oró con fe y Dios tuvo que decirle que no. Entonces aquí ya vamos descubriendo que la fe no tiene que ver con que Dios cumpla todos tus caprichos o todo lo que le pidas en oración. Eso no es fe. Eso no es fe, hermanos. Perdón si les han enseñado otra cosa. Eso no es fe. Yo oro y Dios cumple. Eso es que Dios es mi mandadero. Es que cuando yo oro y todo lo que yo le pida al Señor, Dios lo cumple. Quiere decir que Dios se convierte en mi empleado. Y Dios no es empleado de nadie. Dios antes es el dueño. Y nosotros muchas veces nos equivocamos. Cuando recién llegamos acá como iglesia, entonces estamos arreglando todo esto, pues, limpiando afuera, haciendo vainas acá en el templo. Y ustedes ven que ese adoquín está muy maltratado, ¿cierto? Afuera. Porque como estaban pavimentando esa vía, todos los vecinos parqueaban acá. Entonces yo me hablo con una persona de enfrente de los conjuntos y yo les dije, hombre, parqueen como en la hierba, pero no parqueen acá porque me van a hacer daños. Un tubo del agua lo rompieron, la tapa del polvo a tierra me la rompieron y me rompieron la baldosa. Ese adoquín que ustedes ven afuera está roto. Entonces un día una persona
se está como parqueando ahí. Entonces yo fui y le dije, mire, caballero, trate de colocar el carro en la grama y no parquee como acá porque está rompiendo el adoquín. Y él me dice, ¿y usted quién es? Hay gente que se equivoca. Yo le dije, yo soy como el representante legal de esto. Entonces les estamos dando el permiso de que ustedes no parqueen en el adoquín sino en la grama. Entonces por favor, dijo, ay, ¿usted es el dueño de eso? Le dije, no, yo no soy el dueño, ojalá fuera yo el dueño. Soy el pastor y el representante legal de la iglesia, los que vamos a adquirir esto. Dijo, uy, qué pena con usted. Le dije, no, no, tranquilo, no se preocupe. Algunas veces tenemos esa actitud con Dios. Nos equivocamos feísimo porque le decimos al Señor que Él tiene que hacer lo que nosotros queramos que Él haga. A ver, primero vamos a hablar lo bíblico y después una posibilidad que yo les quiero dar. Hay personas que dicen, Padre Celestial, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 10 años clamándote por algo y tú no me lo das. Hay una posibilidad, seamos bíblicos. A ver, metámosle eso Biblia, pues, para que quede bien justificado. Isaías 55 dice que tus caminos y tus sueños son diferentes a los de Él, tus planes, ¿no? Entonces puede ser que no sea el tiempo del Señor. Doy una posibilidad un poco más real. ¿No has pensado que lo que le estás pidiendo al Señor no es la voluntad del Señor para tu vida? Porque esa posibilidad está. Pero como hoy en día la iglesia moderna del siglo XXI entiende que Dios es como un cajero automático, que Dios es como tu mandadero, y que cualquier locura que se te meta a tu cabeza después de que la ores con fe y la selles diciendo en el nombre de Jesús, eso tiene que pasar. Eso es mentira. Dios no cumple únicamente tus oraciones. Dios cumple tus oraciones que sean su propósito. No hay que orar únicamente con fe. Hay que orar con fe y en el centro de la voluntad del Señor. Y a mí este ejercicio me encanta. El Señor Jesús oró con fe y con su proyecto y salió de la oración con la voluntad del Señor. Ustedes se dan cuenta que la angustia, que en Juan y Mateo se dice que era una angustia hasta la muerte, sale diciéndoles, muchachos, vamos, ahí viene el que me entrega. Ya. Te das cuenta que en un momento de crisis y de angustia Él dice, si es posible pasa de mí esta copa. Pero cuando Él se metió en oración y estuvo en la presencia del Señor, salió de la presencia del Señor diciendo, muchachos, vamos que ya voy a ser entregado. ¿Quién tan fácilmente hace eso? Una persona que venga a estar en la presencia del Señor. Yo no sé cómo el Señor Jesús besa a Judas. Yo le meto su puñito, o sea, así sea como para, ¿sí me entiendes? O sea, como para, ¡pay! Me voy. Piensa conmigo. Tiene que estar usted muy conectado con Dios para besar a Judas sabiendo que le va a vender. Ese es mi punto. Esto se trata de conexión con Dios. La pregunta es una sola. ¿Pondrías su voluntad así eso vaya en detrimento de tu beneficio? Reitero. ¿Pondrías su voluntad por encima de todo, aun cuando eso vaya en detrimento de tus beneficios o tus oraciones no cumplidas? El Señor Jesús, ¿por qué soporta esto tan duro? Por tener hábitos espirituales. Oraba todos los días, se iba al monte, a un lugar apartado. Para que usted me entienda, sin la bulla de los vecinos, sin el celular, sin eso, se iba solo y se conectaba con el Señor, con su papá. Frases que no son populares. Si usted hace su devocional con ese versiculito que le llega todos los días al celular, usted necesita de Cristo, porque eso no es un devocional.
No, hermanos. Yo tengo esa vaina y les digo que no y me lo siguen mandando. Hay un versiculito de la YouVersion o alguna vaina de esas que te llega, ¿no? Y yo nunca he visto un versículo ahí que diga arrepiéntete, pecador. Solo es como esa cosa que te anima y que amén y que Dios te ama y toda esa cosa. Y la gente, ay, ay, amén, ay, se van para el trabajo así. Yo digo, ¿esta gente qué le pasa? Un devocional es sacar tiempo para el Señor. No es leer un versículo por día. No es únicamente ver un canal televisivo. No es únicamente escuchar la emisora. Tiene que ver con todo esto, sí. Pero devocional es que yo le entrego mi devoción al Señor. Fue tanta la devoción que el Señor Jesús tenía y tanta la conexión que tenía con el papá, que en el momento de más crisis besó a quien lo entregó. Esto es conexión espiritual. Por eso, lo segundo que muestra es que la manifestación de Dios es una consecuencia, no es algo que únicamente pidamos. Leamos Lucas 22:43, tengamos la amabilidad. El Señor Jesús tiene un lugar determinado, el Señor Jesús ora, el Señor Jesús en reverencia se pone de rodillas y el Señor Jesús pide su voluntad. Cuando usted se gobierna bajo estos ítems, pasa Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para ¿qué? ¿Te das cuenta que te das cuenta que la manifestación de Dios para fortalecer al Señor Jesús anula muchas de las oraciones que le hacemos regularmente? Cuando nosotros como iglesia le decimos al Señor que sentimos que no podemos más, que estamos que abandonamos, estamos cerca de qué? De pedirle al Señor que nos quite el problema. Piensa conmigo en esto. Todo lo que le decimos al Señor de que sentimos que no podemos más, que ya es suficiente, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy cansada, estoy cansado. Todas las oraciones que nosotros le hacemos al Señor, si las pudiéramos traducir en algo, es decirle, quítanos el problema. Y Dios no es experto quitando problemas. Él es bueno fortaleciéndote en medio de ellos, pero no te los quita. No te los quita. Nosotros algunas veces pensamos en Dios como en un odontólogo, que tenés un dientecito malo, te anestesian, te lo quitan, te hacen tratamiento de conducto, te hacen una corona y te la ponen, ¡tin!, y queda más brillante, ¡ching!, y nosotros pensamos que eso es Dios. No. Dios no es experto quitando problemas, Él es experto fortaleciéndote en medio de ellos. O sea, como la voluntad del Señor es que el Señor Jesucristo tuviera ese problema y fuera a la cruz, no lo quitó de la cruz, como efectivamente el Señor Jesús se lo pidió. Si es posible, pasa de mí esta copa. No lo quitó del problema, pero le mandó un ángel para fortalecerlo, ¿sí o no? O sea, Dios no te quita el problema, Dios te fortalece en medio de la crisis. Es que ese es el punto. Cuando vos le decís al Señor, siento que no aguanto más, yo creo que Dios se ríe. Dios dice, ay, ¿y qué quiere pues el Señor? O sea, los problemas están hechos para que tu fe crezca, no para que renuncies a ellos. Cuando Dios ve al Señor Jesús en esa actitud, Dios mismo envía a su ángel. Hagamos una pregunta: ¿el Señor Jesús pide que el ángel llegue para fortalecerle o Dios decide mandarlo? Señor, tengo una crisis, manda tu ángel para que me fortalezca. No pasó así. Dios decide enviar su ángel por la actitud que tuvo el Señor Jesús. Hay cosas que usted y yo le pedimos al Señor que no son de pedir audiblemente, que no son de pedir con nuestra voz. Hay cosas que usted y yo le pedimos al Señor Jesús que tendría que ser lo natural en la vida del creyente. Tendría que ser lo natural. Hay cosas que Dios las va a dar porque tú tengas una relación con Él, por practicar sus principios bíblicos
y por gobernarte o caminar sobre lo que Él ha establecido, no únicamente porque se lo pidas en oración. Y esa es una muy mala enseñanza en la iglesia, y perdón, pero esa es una muy mala enseñanza. Pedirle a la gente únicamente que ore bonito. Pero ¿cuánta gente no ha visto a usted que ora bonito, pero al final su vida no es tan bonita? No tiene que ver con la elocuencia en las palabras. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con que las manifestaciones de Dios hacia la vida tienen que ver con tu obediencia, con tu manera de conducirte. Un día el Señor Jesús está por ahí, camina, tin, 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 está en Galilea, cuando que ve, se encuentra por allá Juan Bautista que está bautizando. Y él fue en un asunto de obediencia y se sujetó a Juan Bautista para que le bautizara. Y cuando el Señor Jesús obedeció, ¿qué hizo Dios? El cielo se abre en dos. Desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Se posa sobre Jesús. Y está la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Vuelvo a hacer la pregunta. El Señor Jesús le dijo al Padre: abre los cielos. Le dijo que tu Espíritu Santo descienda. Le dijo: quiero tener comunicación o conexión con tu voz. ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando Dios te ve obedecer, Él mismo abre el cielo? ¿Cuándo como iglesia vamos a entender que lo que Dios necesita es colocar en práctica los principios bíblicos? Que le obedezcamos. Cuando eso pasa, Dios solito abre el cielo sin que se lo pidamos. Es que esa es la síntesis bíblica. Hoy en día en las iglesias le enseñamos a la gente a que pidan para que Dios abra el cielo. Ese se abre solito cuando Dios te ve obediente. Ese se abre solito. Ay, Señor, abre el cielo para que tus bendiciones lleguen. Yo creo que Dios va a decirle a más de uno: pues busque así un cerrajero, porque esto no se abre así. ¿Cómo así? Piensa conmigo. O sea, Dios abre el cielo porque te ve obediente. Dios abre el cielo porque te sacrificas. Un día Esteban estaba predicando la verdad, ¿recuerdas? Y predicó la verdad de Cristo. Y empezaron a apedrear a Esteban. No me estoy inventando la historia. En Hechos de los Apóstoles está. Empiezan a apedrear a Esteban. Les hago la pregunta: cuando le estaban dando piedra a Esteban, él dijo: abre los cielos. Este se abre solito cuando te sacrificas. El cielo se abre solito cuando obedeces. El cielo se abre solito a tu favor. Deja de andar diciendo que el profeta que te profetizó es un profeta falso, que las iglesias son falsas. Deja de andar buscando el problema donde no lo hay. ¿No será que lo que te falta es más conexión con Dios? ¿No será que lo que te falta es más obediencia a su palabra, a sus principios bíblicos, para que el cielo se abra a tu favor? Es que es muy fácil echarle la culpa a Dios. Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a responder? Y el que queda mal es Dios. Dios, pero ¿tú cuándo vas a hacer? Vea, hermano, Dios ya hizo hace 2000 años colocando al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él ya hizo. ¿Cuándo vas a hacer tu parte? ¿Cuándo vas a dejar de estarte ahí como que, ay, será que un día sí, un día no? No. ¿Cuándo vas a tomar la determinación? Hermano, vea, Jesús es el mejor camino. No duden de eso. Es el mejor camino. Y termino con esta idea. Lucas 22:45. La palabra del Señor dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Para mí es muy particular que cuando el Señor Jesús sale a orar, los discípulos salen con él. Dice: y se fue como solía. Arranca Lucas en el 39, creo. Dice: y sus discípulos
fueron con él o le seguían. Y yo encuentro que la palabra del Señor dice que a causa de la tristeza ellos se durmieron. Yo te garantizo que estaba más triste el Señor Jesús que ellos, porque era el que directamente iba a estar implicado en lo de la cruz. Y el Señor Jesús, aunque tuviese más problemas, no se durmió a causa de la tristeza, sino que soportó todo. Aquí se demuestra que hay cosas que los creyentes no podemos hacer por imitación. El que tenía el hábito de irse a orar todos los días, ¿quién era? ¿El Señor Jesús o los discípulos? El Señor Jesús. Cuando Él sale a ese monte, los discípulos siguen al Señor Jesús, pero sin el hábito del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús no se duerme y los discípulos sí se duermen. Aquí hay una enseñanza para nosotros y aquí cerramos. No imites, vive. No imites, vive. Nosotros en la vida tenemos una gran posibilidad de imitar, porque si venimos 2 o 3 veces a la iglesia, ofrendamos o alguna cosa, podemos entre la gente ser una persona piadosa, pero el corazón puede estar lejos de Dios. Aquí se ve claramente que hay hábitos espirituales que no se pueden adquirir por la imitación, sino por la conexión con Dios. Los dos grupos, tanto el Señor Jesús como sus discípulos, salieron de la casa al mismo tiempo, pero unos se durmieron y otros no. ¿Por qué? Porque el que tenía el hábito, que era el Señor Jesús, no se durmió. Los otros, los discípulos, los 11, intentaron quizá imitar una conducta que el Señor Jesús tenía. Claro, pues porque en la cena, ¿qué les dice? Mi alma está hasta la muerte porque pues me van a entregar, voy a ir. Entonces como que ellos por ahí, creería yo que dijeron: ay, pobrecito el Señor, vamos con él. Porque el Señor Jesús no les dijo: caminen conmigo. Dice: y ellos le siguieron. O sea, cuando el Señor Jesús sale, los discípulos son los que se van con él. Él no los invita, ellos le siguen y tratan de hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. Ellos los deja a distancia de tiro de piedra y se pone a orar. Es muy posible que los discípulos empezaron orando, pero terminaron ¿cómo? Porque los hábitos espirituales no son una imitación, son hábitos. No imites, vive. Ponte de pie y vamos a orar, por favor. Ay, Señor. La manifestación de Dios como consecuencia y la crisis, aprendiendo a manejar nuestras crisis. Iglesia, Dios es muy bonito. Mira, yo algunas veces siento una responsabilidad muy grande al predicar la palabra, porque yo digo: yo no sé el Señor qué quiere hacer con las predicaciones. ¿En qué sentido lo digo? Yo no sé usted en qué condición viene a la iglesia, porque yo no me le sé su vida se la sabe usted y se la sabe Dios. Yo no sé cuáles sean sus oraciones, lo que usted le pida al Señor. Yo no sé nada de esto, pero lo que yo sí intento con mucho esfuerzo, es la verdad, tratar de que lo que Dios quiere que se predique el domingo sea lo que usted reciba. Y en eso hay que tener mucha humildad. Hablo de nosotros como iglesia, y mucha sensibilidad, porque algunas veces la predicación no es con aplausos. Algunas veces la predicación es chocante y es confrontativa. Algunas veces la predicación te quita tus hábitos. Lo que vos creías que estabas haciendo bien, la predicación te choca y te dice. Y uno puede actuar de forma inmadura. Yo a esa iglesia no vuelvo. Eso es que mi mamá le cuenta los chismes míos al pastor, porque todo lo que el negro dice el domingo es para mí. Qué cosa tan berraca. O sea, yo no estoy hablando con su mamá, ni con su papá, ni nada de eso. Yo únicamente le digo al Señor que lo que yo vaya a predicar sea pertinente para la gente. Es la verdad. Entonces, dejemos esa vida quizá como tan tibia
de decir que creemos en el Señor. Yo sí creo que el Señor necesita un poco más de conexión y de devoción. Yo nunca había visto a una persona yendo a una cruz tan contenta como el Señor Jesús. Es que es rarísimo. ¿A ustedes no les hacen eso raro? ¿Ustedes han visto algunas escenas de un programa que se llama Alerta Aeropuerto? Cuando cogen a alguien con droga saliendo de los aeropuertos. Un día un man grandote dice que mamá, mamá. Y yo decía, ¿qué le pasó aquí? Yo decía, ¿qué le pasó a este man? O sea, él no iba para la muerte, iba para la cárcel. O sea, pagabas 9 años y después salías, pues. Y yo veo como ese desespero cuando algo está pasando malo. Y el Señor Jesús iba a la muerte. O sea, el Señor Jesús, desde que se entrevista con Poncio, Él sabe lo que le espera. Él sabe. Él sabe que lo van a escupir, que le van a arrancar la barba, como dice Isaías, que le van a clavar una corona de espinas. Y esas espinas eran altamente tóxicas, con lo que cosen la corona del Señor Jesús. Al parecer su rostro se desfigura, dicen los historiadores, porque esa espina no es una espina de una rosa normal. Eso tenía como una ponzoña en la punta y desfigura, carcome por dentro. Y el Señor Jesús sabía todo eso y fue a la cruz sin problema. Cuando uno está conectado con el Señor, no importa la crisis que tenga que atravesar, uno la atraviesa sin lío, sin lío. Yo nunca he visto a alguien tan contento para ser crucificado. Yo vi al Señor Jesús dichoso por ir a cumplir la voluntad de papá. Y estando colgado en la cruz, fue un momento de tristeza. Y estaba como perdiendo el norte, como de pronto nos ha pasado a usted y a mí. En la cruz le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero como que se le quitó la bobada de la cabeza y volvió y dijo: no, 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 en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay lugar más seguro en un tiempo de crisis que las manos del Señor. Eso enseña la cruz. No te quedes únicamente en el sermón de las 7 palabras. Piensa en lo que Él está diciendo allá. Piensa. Y lo último que Él dice es: yo te pedí no ir a la cruz 3 veces. Te acabo de decir, ¿por qué me has desamparado? Pero al final yo entiendo que no hay un lugar más seguro que tus manos. Por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo siguiente: y habiendo dicho eso, ¿qué pasó? Expiró, se murió. No hay nada mejor que los brazos de papá para que pases tus crisis. Oremos. Señor, gracias, Padre Celestial.